Vamos a empezar, que no se nos vaya el tiempo. Y lo primero que vamos a ver, o lo primero que os quiero contar, es la transformación digital, ¿no? Es algo fundamental cuando hagáis un poco la inversión en este curso, ¿no? ¿Por qué la transformación digital, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente por el despliegue de las tecnologías, bueno, que ha afectado radicalmente nos ha afectado radicalmente a nosotros, ¿no? En la medida que modifica, pues ya no solo las relaciones que tenemos, sino la relación con el mundo, sino las empresas, a nivel laboral, a nivel productivo, ¿no? Esas tecnologías que están abarcando cada vez mucho más nuestra sociedad y nuestro entorno, pues están produciendo un cambio, ¿no? Y ese cambio se le puede considerar una transformación digital, ¿no? Bueno, si lo vemos desde un enfoque un poco histórico, ¿no? Para hacernos una idea, podríamos decir que nos encontramos en esa industria, ¿no? En esa revolución industrial 4.0, ¿no? En esa cuarta revolución industrial. Camino ya casi de la quinta, ¿eh? Y veréis por qué, ¿no? Cuando ahora sigamos hablando y cuando sobre todo veáis o estéis haciendo el curso, ¿no? Hacia dónde tendemos. Pero bueno, actualmente podemos hablar de esa industria 4.0 que yo creo que a muchos os debe de sonar o que habremos oído en algún sitio. Y bueno, pues todo eso implica de que antes de una 4.0 pues ha habido una 1.0, una 2.0, una 3.0, ¿no? Y al finalmente en la que nos encontramos ahora, ¿no? Ese concepto de transformación digital, bueno, pues al final se describe como los procesos de digitalización que estamos sufriendo dentro de nuestra propia sociedad, ¿no? Y eso lo que está haciendo es que están remodelando, por decirlo así, la forma en la que, bueno, pues el entorno funciona, ¿no? Usando tecnología. Y fijaros, esta frase es bastante interesante. Tecnología como servicio, ¿vale? Quiero que os quedéis bien con esas palabras porque se utilizan también mucho durante el curso. Y es una tecnología muy cercana, es una tecnología en la que está cerca de la persona, más humanizada, y funciona como un servicio, es decir, a nuestro servicio, ¿vale? Nosotros haremos diferentes procesos y actuaciones gracias a esa tecnología que nos está llegando, ¿vale? Entonces, eso es lo que se conoce como tecnología como servicio. Bueno, yo, claro, si os hablo de una industria 4.0, pues diría, oye, pues, ¿qué habría? ¿Qué habría antes de esa digitalización o de esa transformación digital? ¿Por dónde empezó todo esto? Bueno, pues todo esto empezó directamente con la primera transformación digital. Bueno, transformación, no vamos a llamarle digital, vamos a llamarle transformación simplemente. Ese punto de inflexión, ¿no? Bueno, ese punto de inflexión, como yo le hablo a mis alumnos, pues realmente llegó con la máquina de vapor, ¿vale? Es decir, ese fue el principio, en el año 1900 aproximadamente, donde el descubrimiento, ¿no? La invención de la máquina de vapor, lo que produjo fue, bueno, pues un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma en la manera de proceder, ¿no? En hacer los procesos. Se pasaba de una manera muy manual, ¿no? Muy de, bueno, esas máquinas eran antes animales, ¿no? Donde nosotros realizábamos esos procesos y realmente pues vino una máquina, una primera máquina, bueno, donde podíamos, bueno, pues realizar los procesos de una manera pues más automática, ¿no? Bueno, realmente ese fue un cambio importante. Pero luego vino otro, ¿no? Y vino el siguiente. Y el siguiente ya realmente nos marcó un poco una era, ¿no? Y ese yo creo que más o menos todos lo podemos conocer, que es la electricidad, ¿no? Ese fue uno de los grandes cambios en el paradigma de la industria, ¿no? Claro, ya realmente dejamos a un lado esa máquina de vapor, esos trenes, ¿no? Y pasamos a la electricidad, ¿no? Una energía mucho más renovable y donde se podía mejorar la optimización de esos procesos, ¿no? y el trabajo de las máquinas. Bueno, con la electricidad ya instaurada, ¿no? y la industria funcionando gracias a esta transformación, vino una tercera transformación más, ¿no? Y una transformación que a lo mejor no tiene mucha influencia, como lo veréis ahora, en el cambio, pero supuso realmente, bueno, pues una transformación bastante importante, ¿no? Y es lo que se conoce como la automatización, ¿vale? O los procesos electrónicos, ¿vale? Para ello. ¿Qué es la automatización? Bueno, la atención, yo he puesto ahí una imagen que es un poco realmente, bueno, pues es antigua, ¿eh? Parece que es muy nueva, pero es un poco antigua. Y es, bueno, pues una industria de automovilismo, ¿vale? Donde realmente creo que refleja muy bien lo que es la automatización, es decir, cómo los procesos, ¿vale? De la fabricación de un coche realmente se están haciendo ya con máquinas.
no son máquinas muy inteligentes, la verdad. O sea, no estamos hablando ni muchísimo menos de inteligencia artificial, ni de robots, ni nada de eso. Realmente estamos hablando de máquinas que realizaban tareas muy concretas de una manera muy automática, ¿vale? Muy autónoma, por decirlo así. Por lo tanto, si tenían que colocar la puerta derecha del coche, pues continuamente estaban colocando la puerta derecha del coche, ¿no? Y eso realmente hizo un cambio tremendo, ¿no? Y es donde tenemos realmente ese primer cambio de rol en los trabajadores, ¿no? Como realmente pues ya se empezaba a salir un poco de ese trabajo de cadena de montaje, donde estábamos siempre, y realmente ya había máquinas que realmente lo estaban usando, ¿no? Que ya eran máquinas en las que, bueno, pues ese rol yo me desplazaba como trabajador a otras funciones y realmente esa máquina es la que se encargaba de realizar esa función, ¿no? Algo muy útil, ¿no? Y de ahí hay también un cambio en la electrónica, ¿vale? Esa electrónica cambia, ya no es la electrónica más convencional, sino, bueno, pues una electrónica para adecuar estas pequeñas máquinas que automatizaban los procesos. Bueno, y después de todo esto llegó pues uno de los cambios que más nos está tocando, ¿no? Y que más está a lo mejor haciendo, no es el más largo en el tiempo, pero yo creo que es el que más cambios está haciendo en el periodo que está, ¿no? Está revolucionando, por decirlo así, la industria y la sociedad, ¿no? Que es lo que se conoce como la digitalización, ¿vale? Que es, bueno, pues esa industria 4.0 que estábamos hablando antes, ¿no? Bien, ¿qué implica la digitalización? Bueno, hay un cambio fundamental y creo bueno, que marca un poco, ¿no? Esa revolución que es el inicio de Internet, ¿vale? Es decir, realmente empezamos a conocer Internet, año 1990, 90 y algo, ¿no? Empezamos ya ahí a instaurarse Internet en las empresas, en los hogares, por decirlo así. Bueno, es verdad que tenemos ahí el antiguo módem donde navegábamos de vez en cuando y, bueno, pues cuando navegaba el teléfono comunicaba. Bueno, si alguno se acuerda de aquello, pues ahí estamos, ¿no? Pero bueno, el inicio de Internet, que no es algo nuevo, realmente Internet por los años 70 ya se le conocía como ARPANET, ¿vale? Aquí tocaremos un poquito de historia en el curso porque me gusta sentar bien las bases de lo que vamos a hablar para que conozcáis de dónde vienen las cosas. Muchas veces nos encontramos toda esta revolución y sí, grandes tecnologías, integración de grandes tecnologías, pero no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y es importante que dediquemos unos minutillos en el curso a poder hablar de esto, ¿no? Y veremos un poco lo que es la integración de Internet y cómo viene. Y a través de Internet, pues todo lo que conocemos ahora, ¿no? El tema de cloud computing, el tema de la nube, ¿no? Cómo trabajamos a través de Internet, cómo almacenamos información en la nube, cómo veremos, ¿no? Que la nube es un entorno seguro, que parece que aunque no lo tengamos en nuestro equipo y esté ahí arriba, ¿vale? Pues no tiene por qué no estar seguro, sino aún lo está más seguro, ¿vale? Veremos temas de inteligencia artificial, veremos temas de robótica y, bueno, y veremos temas como otras tecnologías como realidad virtual, aumentada, ¿vale? Temas de ciberseguridad. Eso implica al final la digitalización, todo ese cambio. Eso está produciendo un cambio prácticamente a pasos agigantados, ¿no? Por eso os hablaba yo antes de qué nos espera en la 5.0. Pues dentro de poco a lo mejor ya nos tendremos que empezar a plantearlo, ¿no? Igual que el 5G y el 6G, ¿no? Pues por ahí iremos, ¿no? Bueno, os contaré un poco qué son las tecnologías digitales habilitadoras, ¿no? Es un término que utilizamos mucho en el curso, ¿vale? Y realmente, pues bueno, son esas tecnologías, TDH lo veréis como acrónimo, con las letras, ¿vale? Bueno, son estas tecnologías que están al servicio. Fijaros, vuelvo a utilizar otra vez esta palabra. Son tecnologías que están al servicio de la sociedad, al servicio de la empresa, al servicio de las personas, ¿vale? Pues para, lógicamente, mejorar esos procesos y mejorar esas rutinas, ¿vale? Son esas tecnologías, habilitan nuevos caminos, ¿vale? Para mejorar procesos, ¿vale? Bueno, y se les conoce como tecnologías digitales habilitadoras. ¿Cuáles veremos? Hay muchas, hay muchas. En el curso tocaremos bastantes, pero hay algunas que tocaremos muy en detalle, ¿no? Y abordaremos bien y realmente incluso hay módulos dedicados exclusivamente a estas tecnologías, ¿no? Una de ellas es el cloud computing, como veis ahí, el tema del cloud, que, bueno, realmente al final es una tecnología que lo que hace es que no solo es conectarse a Internet, no solo conectarse a Internet, sino, por ejemplo, almacenar información en Internet, realizar comunicaciones a través de Internet, como veis ahí el correo, ¿vale? Temas de streaming, por ejemplo, de vídeo, temas de servidores virtuales, ¿vale? En la nube, el poder yo, bueno, pues poder trabajar, ¿no? En un ordenador que realmente físicamente no está aquí, sino lo tengo en
en la nube, ¿vale? Cosas de esas es lo que veremos, ¿no? Cosas que además, pues oye, se han desarrollado bastante a través de, bueno, pues de esta etapa de pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, que ha tenido que forzar un poco esta situación de digitalización y movilidad y disponibilidad, ¿no? Que es algo que nos da la nube, ¿no? Que al final tiene la información, siempre la tenemos disponible ahí, da igual con el dispositivo que vaya, que siempre lo voy a tener disponible y además 24/7, es decir, siempre disponible, ¿no? Entonces, eso al final es algo, bueno, pues que está cambiando el paradigma un poco de cómo trabajamos, ¿no? Ya prácticamente podemos ir a una presentación y ir con las manos en los bolsillos, ¿no? Porque realmente, oye, si a mí con que me deje un ordenador conectado a Internet, ya me vale, porque lo tengo todo ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo bastante interesante, ¿no? Bien, el tema del cloud, ¿a qué da? Bueno, pues del tema del cloud veremos Big Data, ¿no? Fijaos este concepto de Big Data que es tan grande como el nombre, ¿no? Como Big Data, y abarca muchísimas cosas. Es verdad que no entraremos mucho en detalle porque son temas ya más complejos, ¿no? Y tendríamos casi cursos enteros para hablar de ello, pero sí saldréis del curso entendiendo perfectamente qué es, ¿no? Y al final Big Data es la recopilación de información y su posterior análisis, ¿vale? Es decir, poco me vale recopilar un montón de información si luego no lo analizo, ¿no? Y cuando lo digo recopilar información no es lo típico que conocemos muchos, ¿no? De esas tablas, ¿no? Donde yo recopilo la información y veo como los registros perfectamente ordenados, ¿no? Los campos, etcétera. No, el Big Data es mucho más allá, es cualquier cosa es información. Es decir, las imágenes son informaciones, los hábitos de las personas son informaciones, las geolocalizaciones son informaciones, todo es información, ¿vale? Es decir, cómo navego yo por Internet, qué busco por Internet, todo eso es información que aporta para luego después ser analizada y poder hacer los llamados sistemas de predicción, ¿vale? Para que, bueno, pues que las empresas puedan dar una experiencia de cliente mejor, ¿no? Luego lo veremos un poquito esto más en detalle. Bien, hablaremos de IoT. Bueno, ¿qué es eso de IoT? ¿No? Bueno, pues IoT es la palabra de IoT, que es Internet of Things, Internet de las cosas. Y al final, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es todos los aparatos que se conectan a Internet, ¿vale? Todos los dispositivos. Esto hace unos cuantos años, pues bueno, pues no es que era una tecnología que llamase mucho la atención o no tenía ni nombre, ¿no? Pero claro, hoy en día es que cualquier dispositivo se conecta a Internet. Si lo pensáis, ya no solo son los ordenadores, las tablets, los teléfonos, ¿no? Es que estamos hablando de los relojes, estamos hablando de los coches, estamos hablando de las neveras, de las cafeteras, ya cualquier dispositivo se conecta a Internet o tiene esa opción de conectarse a Internet. Y eso al final, ¿qué es? Bueno, pues es información que se manda para dar un servicio al cliente, ¿no? Pues oye, tener una nevera conectada a Internet, pues ¿para qué puede ser útil? Pues veremos a ver, no sé, a lo mejor para que te diga cuáles son los productos caducados, ¿no? O el otro día escuchaba, ¿no? La última Thermomix que se conecta a Internet para bajarte las recetas más actuales, ¿no? Y compartirlas en comunidad. Bueno, pues son cosas interesantes, ¿no? Las veremos más o menos útiles, pero al final están ahí. Son aparatos conectados a Internet, ¿no? Y fijaros, os menciono una fecha que hablamos de ella en el curso, que es el año 2012, ¿no? Y es el año en el que los dispositivos conectados a Internet superaron a la población humana, ¿vale? A la población mundial, mejor dicho. O sea, fijaros los dispositivos ya que hay, ¿no? Estamos hablando de 28.000 millones, una auténtica barbaridad, ¿vale? Tener en cuenta que al final una persona como mínimo ya tiene 2 dispositivos conectados a Internet, que es su teléfono, que es el ordenador, que si luego encima lleva una tablet, que si lleva una pulsera de deporte, pues fijaros, ¿no? Hay muchas cosas en ese sentido. Bien, y con toda esa información que recogemos, ¿vale? Con todos esos datos que tenemos, con todas esas conexiones, pues bueno, pues la tecnología 5G es algo importantísimo, ¿no? Bueno, pues un tipo de tecnología que nos permite ya estar multiconectados prácticamente como si estuviésemos por cable, ¿no? Estamos ya, el inalámbrico ya es algo con una tecnología muy estable que permite todo este tipo de cosas, ¿no? Que los dispositivos estén conectados a Internet permanentemente y además con buena calidad, ¿no? Es algo bastante importante, ¿no? En ese sentido. Y eso, la tecnología 5G, que hablaremos de ella también en el curso, pues bueno, tiene un papel fundamental, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más hablaremos? Bueno, pues hablaremos de inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial es algo, bueno, que nos puede pillar muy de largas, ¿no? O no entendemos. Pero bueno, dejaros simplemente un par de detalles, ¿no? La inteligencia artificial no se mezcla con la robótica, es decir, no imaginéis la inteligencia artificial como un robot, con su cabeza, su brazo y sus piernas, ¿vale? Sino realmente la inteligencia artificial es matemáticas, algoritmos, estadística, ¿vale? Y son sistemas de predicción, sistemas de recomendación. Al final tenemos inteligencia artificial mucho más cerca de lo que pensamos. O sea, todo lo que os estaba contando antes, ¿no? De todos esos datos que se recopilan para luego dar una predicción, pues bueno, pues eso lo hace ya Amazon, ¿no? Cuando tú vas a comprar, ¿no? Me compro las aletas, me compro el tubo y lo siguiente, pues son realmente unas gafas para bucear, ¿no? Vale, pues eso, ¿no? Y al final luego estoy en Netflix y estoy viendo 2 o 3 películas y ya me están recomendando las siguientes películas que mejor puedo ver, ¿no? Y encima es que acierta, ¿no? Es que además es que me gustan esas películas. ¿En qué se basan? En todos los datos que recogen de nosotros, al final, ¿vale? Cómo navegas por Netflix, cuáles son las películas que buscas, cuánto tiempo ves una película, ¿vale? Cuánto tiempo tardas en cambiar de tráiler. Todo ese tipo de cosas es información y son datos, son big data, que después algoritmos no analizan y dan a las empresas la opción de poder dar a los clientes su mejor, ¿vale? Producto, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y todo eso lo veremos, ¿no? Y lo analizaremos en el curso. Son cosas muy interesantes. Y luego, bueno, no quería tampoco dejar el curso sin hablar de tecnologías que, bueno, que aún están un poco dormidas, ¿vale? Están ahí un poco no tan, en primera línea, ¿no? Como la inteligencia artificial o el Big Data, que probablemente sean tecnologías de las más relevantes actualmente. Pero bueno, a lo mejor os hablo de blockchain, la cadena de bloques, y a lo mejor me decís, oye, ¿y qué es esto, Jorge? No tengo ni idea, ¿no? Ni me suena siquiera, ¿no? Las otras me pueden sonar, esta ni idea. Bueno, si os hablo a lo mejor de Bitcoin, pues sí os puede sonar, ¿no? La criptomoneda ya más o menos nos conocen, ¿no? Algunos seguro que incluso tiene ahí algunas criptomonedas ahí en sus wallets, ¿no? En sus carteras. Bueno, pues blockchain es la tecnología en la que se basa, ¿vale? Bitcoin, ¿no? Bitcoin trabaja a través de las cadenas de bloques y ahora cosas más modernas, por ejemplo, como son los contratos digitales, ¿no? Bueno, al final son sistemas distribuidos, es decir, sistemas que no se están instaurando todavía mucho porque su repercusión y su revolución probablemente sea tan alta cuando empiecen a despegar que yo creo que todavía la sociedad no está preparada para ello, ¿no? Imaginaos hacer una transacción bancaria y no depender del banco, por ejemplo, ¿no? O firmar un contrato legal y no depender de un notario, ¿no? Simplemente depender de un sistema informático, ¿vale? Que tiene tanta seguridad y tanta validez como, pues como una entidad bancaria, ¿no? Entonces, bueno, son tecnologías que hablaremos un poquito por ello, por encima, y seguro que os parecen súper interesantes. Y os digo, ¿no? Son tecnologías que están ahí dormidas, pero que cuando empiecen a despegar, pues pasaremos a esa parte de 5.0, ¿no? Que os hablaba antes. Bien, bueno, lógicamente con toda esta tecnología que estamos hablando, pues hay innovación, por supuesto, es algo fundamental. Claro, si tenemos tecnologías y las tecnologías están creciendo, pues al final lo que tenemos es innovación, ¿no? Y bueno, pues da nuevos modelos de negocio a las empresas, nuevos procesos, creación de nuevos productos y bueno, y servicios inteligentes, ¿no? Servicios hacia el cliente, pues mucho más inteligentes. Fijaos, ahí os he puesto una pequeña imagen donde no solo están las tecnologías que os he mencionado ahora, que, bueno, probablemente sean las que más vemos en detalle. Pero bueno, tenemos cosas como, por ejemplo, la realidad aumentada y virtual, donde veremos que repercute en mucho. Hablamos bastante de ella, además, en el curso, en temas de formación, en temas de medicina también, de sanitaria. Tema de ciberseguridad, importantísimo, ¿no? Si estamos trabajando tanto con la nube, con Internet, con comunicaciones, tienen que ser seguras, ¿vale? Estamos un poco más expuestos, ¿vale? A todo este tipo de ataques, por lo tanto la ciberseguridad es un campo que está creciendo también mucho y considera una tecnología también, pues habilitadora para poder ofrecer este servicio, ¿no? a nosotros mismos al final, porque tenemos que estar protegidos. Bueno, como veis ahí, blockchain, cloud computing, la fabricación aditiva, Internet de las cosas, las redes, ¿no? El 5G, el 6G, que también le tenemos ahí ya casi en la puerta de salida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay bastantes tecnologías, ¿no? La supercomputación, algo fundamental, ¿vale? Para todo esto. Al final, muchos de estos procesos necesitan gran poder de computación, grandes máquinas, grandes ordenadores.
y eso al final pues, nos lo da muchas veces la nube, ¿no? Esos grandes empresas que están al servicio de esto, del cloud computing, pues tienen esa capacidad, ¿no? De dar grandes máquinas pues, para hacer grandes procesos, ¿no? Grandes análisis matemáticos muchas veces, ¿no? En inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué pasa? Pues, oye, cuando mezclamos cosas como la inteligencia artificial o el IoT, ¿no? Pues como veis ahí, ¿no? Cámaras que permiten el reconocimiento de objetos, como por ejemplo, imaginaos un camión, y no solo el objeto, sino indicarle dónde está el aparcamiento para que puedan aparcar de forma autónoma, etcétera, ¿no? Entonces, cuando mezclamos este tipo de tecnologías, pues a nivel industrial, por ejemplo, pues hay un salto revolucionario tremendo, ¿no? Y de innovación en ese sentido, ¿vale? Entonces, son cosas muy importantes que veremos, ¿no? Bueno, yo quería hablaros también ya que hablábamos de innovación, digo, bueno, pues quiero remarcaros un poco la importancia, ¿no? De la innovación. Y cuando os hablo de la importancia de la innovación, no quiero decir la importancia que ha tenido la innovación ahora, sino la que lleva teniendo desde hace pues, bastantes años, ¿no? En ese sentido. Entonces, iba a hacer aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Que hago bueno, que lo hago en mis clases además, lo hago con mis alumnos. Y yo siempre les pongo dos imágenes, ¿no? Siempre les pongo primero un móvil, ¿no? Y les digo, esto lo conocéis, ¿no? Claro, claramente todos aquí lo conocen, algunos hasta me dicen la marca exacta del móvil que ven ahí, porque, claro, lo tienen ya totalmente integrado, ¿no? Y luego les suelo poner esta imagen, ¿no? Claro, aquí ya todos se callan, ¿no? Ya, ¿esto qué es, no? Claro, imaginaos un alumno, yo que doy bachillerato, pues alumnos de 16, 17 años, claro, en esto dicen, madre mía, ¿esto qué es? Esto parece aquí, claro, ni les suenan directamente ya estas pantallas verdes, ¿no? Que algunos a lo mejor hasta nos suenan todavía, ¿no? Bueno, y suelo mantener un ratillo ahí de pequeño debate, intentan desvelar qué es esto, ¿no? Hay alguno más hábil y empieza ya a buscar por internet. Y realmente al final, pues terminamos desvelando que esta imagen que tenéis a la derecha es el ordenador del Apolo 11, ¿vale? Sí, efectivamente es el ordenador que llevaba el Apolo 11 y que fue capaz de llevar a 3 hombres a la Luna, ¿no? No solo de llevarles, sino de traerles, que eso también es muy importante, ¿vale? Bueno, yo os he dicho, ¡buah, madre mía! Un ordenador, pues esto, claro, tiene que ser la leche. Claro, estamos hablando del año 1969. Ojo, casi 50 años ya, ¿vale? De aquello. Claro, si yo hablo del móvil, hablo de este iPhone 8 o el 10, el que sea, yo os puedo decir que este móvil de aquí puede gestionar 120 millones de misiones a la Luna a la vez, ¿vale? Puede gestionar 120 millones de misiones a la Luna a la vez, ¿vale? Cuando antes el ordenador que tenéis a la derecha, el verdadero Apolo, solo podía gestionar una y ya le costaba, ¿eh? Y ya le costaba. Entonces, fijaros la diferencia, ¿no? La diferencia de cómo ha crecido la innovación en este tiempo, ¿vale? En 50 años, el salto está de un ordenador que llevó 3 hombres a la Luna y ahora, 50 años después, nosotros llevamos un dispositivo en el bolsillo, que no uno, a veces llevamos hasta 2, ¿vale? Que hasta nuestros hijos de 12, 14 años pues pueden tener hasta 1, ¿vale? Que es 120 veces, millones de veces más potente que el ordenador que llevó al hombre a la Luna, ¿vale? Este ordenador que veis aquí, el Apolo, el ordenador del Apolo 11, pues era un ordenador con 4.000 bits, creo que era aproximadamente. O sea, podía gestionar unas 2.000 palabras. Fijaros, 2.000 palabras. Claro, era en memoria 7 millones de veces más pequeño que el iPhone. 7 millones de veces más pequeño. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿vale? El crecimiento que ha habido entre esos 50 años, ¿no? Y ya no solo el crecimiento, sino la disponibilidad, ¿no? Porque es verdad que podemos tener grandes máquinas. Claro, si esto lo comparamos ahora con un ordenador cuántico, ¿vale? Pues claro, ya se nos salen los números, ¿vale? Ya no tenemos espacio para ver la diferencia, ¿no? Pero a lo que voy yo es a la disponibilidad. Es decir, es un teléfono que nosotros llevamos en el bolsillo y que muchas veces no sabemos que llevamos una supercomputadora en el bolsillo, que lo único que nos preocupa muchas veces es cómo hace las fotos, ¿vale? Y los filtros que tiene, ¿vale? Para hacer las fotos. Y nada más. Pero no, muchas veces no somos conscientes, no somos capaces de ver esa realidad, ¿no? De la capacidad tecnológica a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y eso lo veremos en el curso y quiero que también vosotros lo podáis transmitir, ¿no? a vuestros alumnos, ¿no? Porque ellos tienen que ser conscientes de la situación en la que estamos actual y de dónde venimos, que es muy importante, ¿no? Para eso, sobre todo de dónde venimos. Así que, bueno, pues ahí tenéis un poco la diferencia, ¿no? Eso es algo fundamental. Es un ejercicio chulo para que hagáis en clase y lo comparéis, ¿no? Y bueno, y a colación de todo esto,
pues también quería hablaros, antes de ya empezar con las especialidades, pues un evento que hubo hace 3 semanas aproximadamente, menos de un mes, que fue Tesla, ¿no? Yo creo que más o menos todos conocéis Tesla, la superempresa, ¿no? Dedicada sobre todo a los coches, ¿no? Casi todo nos suena por el tema de los coches. Ya vemos coches eléctricos por ahí, por las calles. Y presentó el día de la inteligencia artificial. Es un evento, la verdad, es que muy interesante si os gusta la tecnología. Está gratuito en YouTube, podéis verlo. Y bueno, pues presentó un montón de cosas, ¿no? La última cosa que presentó, o sea, los últimos 20 minutos de la presentación fue presentar esto, ¿no? Presentaban un robot, ¿no? El Tesla Bot, ¿no? Bueno, pues ahí veis, ¿no? Con una apariencia muy amigable, muy de humano, ¿vale? Pues bueno, corre unos 5 kilómetros por hora, o sea que si echáis a correr, pues nos pilla, yo creo, ¿vale? Y bueno, pues un poco el peso, la capacidad que puede cargar, 45 libras, etcétera, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? La verdad es que el tema de robótica es interesante. No, Tesla no es de los más avanzados. Veremos también que hay robots como son los Boston Dynamics, que hay cosillas bastante interesantes en Internet, ¿no? Una empresa que empezó con Google. Pero bueno, yo a lo que me voy a centrar con esto es sobre todo a la empresa, ¿no? Tesla es un ejemplo claro de esas empresas muy actuales o muy metidas en la transformación, ¿no? Y bueno, muy futuristas, si queréis llamarle así, ¿no? La verdad que tienen a un líder, bueno, muy inteligente, por otra parte, no hay quien se lo quite, ¿no? Muy visionario también y un poco, bueno, pues un poco loco a veces en algunas predicciones, ¿no? Si por él fuese, pues ya estaríamos casi viviendo en Marte, pero bueno, de momento que todavía no es posible. Pero bueno, es verdad que son genios muchas veces y los genios pues tienen estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo para que veáis un poco esta empresa, ¿no? Yo no me quedé con el tema del robot, a mí lo del robot me pasó, bueno, me llamó un poco la atención, pero no me parece interesante, pero sí. Si veis la presentación, hay cosas súper interesantes a nivel, por ejemplo, del coche autónomo, que vemos también un poquito en el curso, lo vemos. Si sabéis, el coche autónomo realmente tiene 5 niveles, ¿vale? Es decir, el nivel 0 es como el coche, no sé, el coche de nuestros abuelos, ¿no? O de nuestros padres, que no tenían nada automático, era todo manual, las ventanillas, todo, ¿no? Y el nivel 5, pues se considera un coche que es completamente autónomo en cualquier terreno, ¿vale? Sin ningún tipo de interacción humana. Hoy en día, para que os hagáis una idea, estamos en el 2,5, por ahí más o menos, ¿eh? No llegamos al 3 todavía, ¿eh? ¿Vale? Tenemos ahí, bueno, algunos coches con el autopilot, ¿no? Que conducen solos por los carriles y no se van, ¿vale? Bueno, pues que tienen los aparcamientos solos, vale, bueno, pero al final hay interacción humana. Al final el humano tiene que estar ahí sentado, delante y estar pendiente porque si no, todavía no he visto a nadie que se eche la siesta en la parte de atrás, ¿vale? O sea que entonces, de momento estamos ahí. Bueno, pues Tesla ha revolucionado un poco este mercado y está dando un salto muy importante, ¿no? Estamos llegando ya a ese nivel 3, que lo que implica es que un coche pueda ir prácticamente de forma autónoma, sin interacción humana, ojo, por carreteras sencillas, ¿eh? O sea, por autovías, por ejemplo, carreteras anchas, con poco tráfico, con salidas bastante sencillas, etcétera, ¿no? Todavía el tema de que vaya por ciudad es muy, muy complejo porque realmente son tantos los factores externos, ¿no? que involucran a que un coche pueda circular que una máquina todavía no lo puede asumir, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que tratan, ¿no? Y que son muy interesantes que conozcáis, que las veáis y que las podáis transmitir, ¿vale? Son temas al final que vuestros alumnos van a vivir, ¿no? Prácticamente los que se empiecen a sacar el carnet dentro de unos cuantos años, el coche autónomo lo van a tener casi ahí con las manos, ¿no? Lo van a poder tocar. No totalmente autónomo, pero sí ya con bastantes opciones tecnológicas, ¿no? Muy bien, y de aquí pues nada, vamos a pasar un poco a las especialidades y ya vamos a dedicarle este rato que nos falta a poder verlas un poquito a poco, ¿no? Vamos a ir tanteando un poquillo estas especialidades. Como veis ahí, como ha dicho antes mi compañera Patricia, veremos la parte de administración y de empresas, ¿vale? Veremos la de formación y orientación laboral, veremos hostelería, turismo y también la industria alimentaria. La parte informática, ¿no? Que diréis, pero la informática también se revoluciona. Si es la propia revolución, ¿no? La informática. No. Los sistemas informáticos, las aplicaciones informáticas también sufren una transformación digital, ¿vale? También sufren esa revolución con esas nuevas tecnologías, ¿no? La intervención sociocomunitaria, muy interesante esta parte o este módulo en concreto, porque trata mucho también la parte más humana de la tecnología, ¿vale? Cómo nos influye a nosotros como sociedad, ¿no? Todo este aspecto. Y luego procesos sanitarios, ¿no? Aquí es verdad que lo tenemos muy focalizado, ¿no? Cómo ha influido la tecnología
en todos esos procesos sanitarios, en la sanidad en general, ¿no? En la asistencia, en procesos hospitalarios, ¿vale? Bueno, y además con todo el tema del COVID, ¿no? En estos últimos año y medio, pues imaginaros, ¿no? La influencia que ha tenido la tecnología para poder revolucionar un sistema sanitario, bueno, pues ya no solo en el tema de nuevas terapias o nuevos procesos de vacunación, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, como esa vacuna, pues bueno, pues ha podido salir también en un proceso o en un tiempo récord, ¿no? Pues bueno, pues veremos ahí esa influencia, ¿no? En concreto. Bueno, vamos a hablar un poquito de administración y empresa, realmente qué nos puede contar o qué nos puede aportar, ¿no? el módulo o el curso, mejor dicho, de esta especialidad. Bueno, aquí hablaremos un poco de cómo se alinean, ¿no? las empresas con la tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Lo que se conoce un poco como las TIC, ¿no? Nosotros que somos profes, yo creo que el concepto TIC lo tenemos ya muy interiorizado, ¿no? Hablamos ya de las TIC en el aula. Bueno, pues aquí lo veremos un poco enfocado a esa empresa y a esa forma de administrarlo, ¿no? En las empresas. Bueno, cómo mejoran un poco el desempeño en áreas estratégicas, ¿no? Como puede ser el servicio al cliente, ¿no? Hablábamos antes de esa experiencia al cliente, ¿no? De dar al cliente justo lo que quiere, ¿no? Justo lo que necesita, ¿vale? O si no es justo lo que necesita, realmente lo que está buscando, ¿vale? Y entonces, fijaros, ¿no? Eso es algo, imaginaos a una empresa que venda productos, darle justo al cliente lo que está buscando en ese momento, o aunque tenga dudas, saber que lo que le vas a dar lo va a comprar, ¿no? Entonces, eso no tiene valor, ¿no? Eso tiene un valor incalculable, ¿no? Bueno, mejorar la productividad, ¿no? Hablamos de procesos que ya se gestionan a través de inteligencia artificial, ¿vale? Que se gestionan a través de procesos más automatizados. Bueno, pues al final eso mejora la productividad, ¿no? Esos procesos que son muy manuales, por decirlo así, pues ya los gestiona una máquina y esa persona que está ahí, pues puede trabajar en otro rol, ¿no? Que realmente se requiera una más productividad, ¿no? Reducción de costes, ¿vale? Pues optimización de procesos y, por supuesto, innovación, ¿no? Siempre todas las empresas, muchas de ellas ya tienen su departamento de I+D y lo que hacen es, bueno, pues gracias a todas estas tecnologías que están entrando, desarrollar e innovar, ¿no? En su sector, ¿no? En su focalización. Y bueno, pues al final, bueno, pues estas TIC lo que hacen es reforzar todo esto que os estoy contando, ¿no? Y esto, bueno, es un poco las pinceladas que veremos en este módulo, ¿no? Nos indagaremos sobre las empresas y os contaré cómo esas empresas usan el cloud computing, ¿vale? Para, bueno, ese cambio de paradigma que han dado, ¿no? Bueno, toda esa información ya almacenada en la nube, ¿vale? Ya esos puestos calientes, ¿no? Que nos suenará mucho, ya la gente teletrabaja, ¿vale? Y bueno, pues va a la oficina simplemente para ciertos aspectos y ya no tiene un sitio fijo, sino realmente va a un sitio virtual, ¿no? O trabaja desde casa directamente ya sin tener que ir a la oficina. Bueno, pues al final la empresa lo que ha hecho ha sido adecuarse a este cambio, ¿vale? A esta bueno, revolución que en muchos casos nos lo ha producido deprisa y corriendo el tema de la pandemia, ¿no? Bien, formación y orientación laboral. Muy interesante el no solo, porque no solo vamos a hablar de, bueno, pues todo ese tipo de software, ¿no? Que ha revolucionado el tema de formar, ¿no? y capacitar a las personas. Hoy mismo lo estamos viendo, ¿no? Estamos aquí digitalmente, yo os estoy contando algo y dentro de tal, o habéis empezado ya, pues un MOOC digital en el que yo tengo 30 horas y voy a poder hacerlo pues cuando pueda, en el momento que mejor me venga, a través de una plataforma, con mi ordenador, con mi tablet, bueno. Todo eso es verdad que lo tenemos ya muy visto, ¿no? Yo creo que ya muchos de nosotros pues tenemos ya muchos kilómetros de videoconferencias a nuestras espaldas, ¿vale? Desde hace ya un año y pico, ¿vale? Muchos cursos. Leía el otro día un artículo que España creo que era el tercer país con mayores formaciones digitales, ¿no? Era tremendo, ¿no? La gente lo que bueno, ha aprovechado toda esta situación para formarse, ¿no? También, que es muy interesante. Pero no solo hablaremos de eso, ¿no? Otra parte muy interesante es lo que están buscando las empresas, ¿no? El nuevo concepto de esas skills, ¿no? Esas habilidades, esas competencias que buscan las empresas a raíz de todo lo que os he contado también antes, ¿no? De esa incorporación de las TIC, ¿no? De ese paradigma que han tenido las empresas de innovar, de introducir nuevas tecnologías. Bueno, pues al final lo que se buscan son perfiles, por lo menos con una base tecnológica, ¿no?
creo que muchos de nosotros que somos profes, ¿no? O los que estoy ahí con vosotros, pues al final los idiomas, o lo hemos vivido un poco con los idiomas, ¿no? Esa competencia lingüística de idiomas, ¿no? Que nos han pedido, pues está tendiendo a una competencia digital, ¿no? Y que también hay que tener una competencia digital para desempeñar diferentes roles de trabajo, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que tender, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que también informar y formar a nuestros alumnos para que lo vean, ¿no? Y bueno, pues hablaremos de diferentes ejemplos y veremos diferentes maneras y estrategias, ¿no? de cómo formar, pues utilizando, bueno, pues sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Donde esas plataformas de formación cada vez son más personalizadas, ¿no? Ya directamente empiezas a lo mejor un curso o ciertas formaciones y lo que hace la inteligencia artificial es amoldarse a cómo tú vas dando los resultados, ¿no? Y aunque tú y yo estemos en la misma plataforma, realmente nuestra guía, ¿no? No es la misma, ¿no? Cosas muy, muy interesantes y en las que se están trabajando y muy actuales, ¿no? Hoy en día. Bueno, veremos hostelería, turismo, ¿vale? E industria alimentaria. Fijaros, hablo ahí de robots. Es verdad que aquí el tema de la robótica, que no asociéis siempre, ¿vale?, a inteligencia artificial, lo he mencionado antes. Los robots, pueden ser un hardware muy, muy llamativo, pero pueden ser a veces muy, muy tontos, por decirlo así, ¿vale? Procesos muy especializados. Hemos visto ya cosas en hoteles, ¿no? Que a lo mejor lo que hacen es simplemente dar información en recepción, ¿no? Entran los clientes y, bueno, pues un pequeño robot que da cierta información cuando le preguntas o cuando le tocas o cuando haces cierto movimiento, ¿no? O, bueno, o robots que acompañan ya a las personas, ¿no? A sus habitaciones, o ciertos robots, por ejemplo, que pasan a recoger la ropa sucia, ¿no? La recogen y la bajan directamente a la lavandería. Bueno, hay cositas que yo os pondré ejemplos que ya hay, ¿no? Y bueno, yo creo que este tipo de tecnología, pues hoteles más boutiques he puesto yo ahí, ¿no? Hoteles un poco más, a lo mejor de un cierto nivel, pues lo están aprovechando para dar cierta ventaja, ¿no? En su captación a clientes. Hablaremos también del turismo, ¿vale? Por supuesto, ¿no? En experiencia de cliente, ¿no? En todo el tema de los viajes, como realmente, pues bueno, pues ya nos venden un viaje, ¿vale? El hotel, la playa, las excursiones, ¿vale? Todo eso ya moldado y directamente lo único que hemos pedido es dónde podríamos ir a bucear. Bueno, pues ya directamente salimos con el viaje hecho, ¿no? Y bueno, ese tipo de plataformas pues ya las hay, ¿no? Ya las hemos vivido nosotros. Y bueno, pues incluso veremos temas en industria alimentaria, ¿no? Como veis ahí en el vídeo, pues como ciertas inteligencias artificiales lo que hacen, por ejemplo, son barridos por diferentes cultivos y captar cuántos productos hay, ¿no?, para su recogida, ¿no? Imaginaros, fijaros qué tecnología. Esto se conoce como computer vision, es visión por computadora y es inteligencia artificial, ¿no? La máquina sabe reconocer los productos, ¿no? O en este caso los frutos, los sabe reconocer y los identifica, ¿no? En cada uno que hay, incluso si están más maduro o menos maduro, y te puede indicar cuáles están para su recogida y cuáles no, ¿vale? Fijaros cómo automatizamos un proceso de tener a lo mejor una persona o varias personas dedicadas pasar árbol por árbol, ¿vale? Para verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay bastantes tecnologías muy especializadas o que se están especializando mucho en los diferentes sectores que vais a ver, ¿no?, del módulo. Y eso es lo que trataremos, al fin y al cabo, ¿no? El yo enseñaros todo ese tipo de cosas para que luego podáis transmitirlo, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, por los sistemas informáticos, ¿no? Al final, los sistemas informáticos que os he dicho antes, que parece que son la base de todo esto, ¿no? También sufren su revolución, ¿no? Fijaos el dato que os pongo ahí abajo. Digo que en el 2021 se estima que alrededor del 20% de las empresas del mundo, ¿vale?, tendrán algunos empleados completamente dedicados a monitorear y guiar sistemas de inteligencia artificial. Fijaros, el 20% de las empresas, ¿vale?, tendrá solo empleados dedicados a eso, dedicados a monitorear una inteligencia artificial o guiar una inteligencia artificial, ¿vale? O sea, ese rol, ¿no?, de persona que estaba controlando, ¿no?, el técnico, por decirlo así, más técnico, más de mantenimiento, más de gestión de los servicios, de que la tecnología funcione, de que el wifi tal, todo ese tipo de cosas, ¿vale?,
están tendiendo a que sean sistemas de inteligencia artificial los que los controlen, ¿vale? Y esa persona que estaba antes en ese puesto, por decirlo así, más a pie de guerra, ¿no? Por decirlo ahí, ¿vale? Pues eso, que si algo se ha roto, pendiente de que por qué no hay cobertura, pues se dedique simplemente a controlarlo, ¿no? A gestionarlo. Esto es un tema en el que también tratamos y hablaremos, sobre todo en el tema también de sociocomunitaria, el tema de los empleos, ¿vale? Y me remonto un poquito aquí porque no es que estas tecnologías digitales habilitadoras o esta revolución estén destruyendo empleo, que sí lo están haciendo, ¿vale? No os voy a mentir, es verdad que destruyen puestos de trabajo, pero crean muchos más también. Y es muy importante eso, ¿vale? Que no tengáis. Es decir, hay nuevos roles creados, ¿vale? Y lo que hacen es desplazarnos en ese sentido, ¿vale? Ponernos en otro lugar donde creo que somos más productivos, ¿no? Y eso es a lo que tienen que estar preparados nuestros alumnos cuando salgan, ¿no? A tener esa capacidad de poder moverse y de poder estar, ¿vale? Junto a la tecnología y no que la tecnología les pase por encima, ¿vale? Y eso es muy importante, hay que trabajar con la tecnología, ¿vale? Y que no que la tecnología al final te termina supliendo pues porque tienes un puesto de trabajo que no te has reciclado, que no te has innovado, ¿vale? Y al final eso, pues bueno, pues tiene unas consecuencias, ¿no? Es muy importante. Hablamos incluso de puestos de trabajo en los que, bueno, pues se destruirán, ¿no? El otro día hablábamos un curso en el que, bueno, pues ese conductor de metro, por ejemplo, ¿no? O de trenes, pues son profesiones que están en esa lista con posibles opciones de que puedan desaparecer, ¿no? De aquí a poco tiempo. Entonces, claro, si tenemos un alumno que su ilusión es conducir un tren, pues tendremos que ser capaces, ¿no? de guiarles, ¿no? Y de poder orientarles en esa nueva transformación que es probablemente entres en una profesión que tenga muy poco tiempo de vida, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? Tienen que estar adaptados a lo que está viniendo y poder adecuarse. Se están generando nuevas profesiones y hay que estar preparado para poder afrontarlas, ¿no? Entonces, bueno, la parte de sistemas informáticos tiene un gran campo, ¿no? Porque todo ese sistema de administración, de servidores, la virtualización, ¿no? Las plataformas TIC, ¿no? Que hablábamos antes en esa primera especialidad, todo eso al final necesita que un sistema informático lo mantenga, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, sociocomunitaria, bueno, pues en sociocomunitaria hablaremos de lo que he dicho antes, ¿no? El acercamiento un poco de esa tecnología hacia la parte más de la sociedad, más humana, más de la persona, ¿no? Oye, cómo nos está revolucionando, pues oye, el transporte, la medicina, la educación, las finanzas o incluso la defensa, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de la persona, ¿vale? Está cambiando nuestros hábitos. O sea, la tecnología ha cambiado nuestra manera de vivir, ¿no? O sea, simplemente cosas tan sencillas como ya no compramos como antes, ¿vale? Es decir, yo ya prácticamente, pues muchas veces la compra la hacemos online, ¿no? Ya no muchas veces no vamos a la tienda, sino tenemos ahí pues a nuestro compañero Amazon, nuestro compañero cualquier otro, ¿no? Que es el que cogemos el móvil y realizamos ciertas compras. Esos son hábitos que han cambiado, ¿no? Que si echáis 7, 8, 10 años hacia atrás eran completamente diferentes, ¿no? En la opción de ir a la tienda, de comprar, de ver el producto, ¿vale? De ir a probármelo, etcétera. Ahora prácticamente muchos de esos casos que lo seguimos haciendo en ciertos puntos, pero también estamos tendiendo hacia una parte mucho más digital, más cómoda, por decirlo así, porque realmente, pues bueno, lo que decía antes, ¿no? Es un consumismo en el que prácticamente me están dando lo que quiero comprar, ¿no? Que también tiene su parte de peligro, pero bueno, hay que convivir con ello, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte, ¿no? Ese cambio de paradigma de los hábitos que estamos haciendo, ¿no? Al final la tecnología como un servicio. Lógicamente ese servicio no es gratuito, ¿no? Y también hablamos de ello, ¿no? De esa parte en la que nosotros sacrificamos un poco nuestra identidad, nuestros datos, ¿no? Oye, pues a todos nos gusta que nos digan la mejor ruta para ir al trabajo todos los días. Y si salgo, pues que nos digan si hay atasco o no hay atasco, que me vaya por este camino o por el otro. Joder, está muy bien, pero ¿a costa de qué? Bueno, pues a costa de que empresas como Google, por ejemplo, pues sepa nuestra rutina diaria porque nosotros estamos geolocalizados con el móvil, ¿no? Entonces sabe que todos los días trabajas ahí o dejas a los niños en el colegio o primero luego vas hasta el trabajo, tal, etcétera, luego al gimnasio. Bueno, pues son pequeñas cosas que también trataremos un poquito por encima, ¿no? Y lo veremos como bueno, pues no es gratuito toda esa tecnología por servicio, sino que también hay ciertas
sacrificio, ¿no? Por nuestra parte, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que son procesos que automatizan y crean más riqueza, ¿eh? Al final yo creo que lo está llevando hacia una sociedad, bueno, pues un poco más, bueno, dinamizada, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más podemos tener? Bueno, pues hablamos un poco de la Smart City, ¿no? La Smart City al final es un poco el ejemplo, ¿vale? De esto que estamos hablando, es decir, una ciudad inteligente en la que los servicios, ¿vale? Que estamos haciendo o que estamos dando, pues están ahí, ¿no? Es decir, en esas casas domóticas que todos conocemos, bajo la calefacción porque me estoy acercando a casa o con el móvil controlo la alarma de mi casa si alguien entra, si alguien sale, sistemas de luces ya en las ciudades de forma autónoma, sistemas de recogida de basuras, bueno, pues servicios para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Utilizando tecnologías de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, pues sí me quería acabar con la parte de sanidad, ¿no? Es también una especialidad bastante interesante a nivel de tecnología. Y estamos viendo, bueno, pues como vemos ahí, ¿no? Muchos hospitales y sistemas de salud pues están adoptando la nube para aplicaciones pues muy críticas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Fijaros la gran cantidad de datos que puede generar un sistema hospitalario, ¿no? Cantidad de pacientes que pasan por ahí, todas sus pruebas, sus diagnósticos, todo ese tipo de información se tiene que almacenar y después de almacenar se tiene que analizar, ¿no? Y si eso lo podemos hacer a nivel global, fijaros, ¿no? Podemos hacer estudios de grandes predicciones sobre, bueno, pues diagnósticos de primera mano, ¿no? Aunque luego es verdad que haya supervisiones o esté supervisado por los médicos, pero esa primera consulta se está viendo ya cómo está dando buenos resultados el que lo hagan sistemas automatizados, ¿no? Es decir, que tú puedas entrar en sistemas de telemedicina, por ejemplo, ¿no? Y lo primero que te atiende pues, son pequeñas máquinas o pequeños chatbots, por decirlo así, y te hagan ciertas preguntas, tú vayas contestando, ¿no? Y eso lo que va haciendo es te va creando un perfil, un pequeño diagnóstico que al médico le llega ya mucho más filtrado para poder darte a lo mejor un diagnóstico mucho más fiable, ¿no? De una manera mucho más rápida y mucho más efectiva, ¿no? Porque al final el médico se queda un poco en esa segunda etapa, ¿no? Y esa primera etapa, que suele ser la más confluyente, pues es la que realmente suplimos a través de un proceso automatizado como es una inteligencia artificial, ¿no? Es algo ahí interesante que podéis también verlo y bueno, que lo veremos en el curso, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahí el tema de la telemedicina que os comentaba antes o el tema, por ejemplo, del análisis de imágenes a través de inteligencia artificial, ¿no? Cómo realmente, pues bueno, pues se están ya prediciendo enfermedades como el cáncer a través del estudio de radiografías, ¿no? Pues otro tema también muy interesante que se está trabajando, ¿no? Y bueno, y por último, pues es un tema de inteligencia de realidad virtual y aumentada, que la tratamos también en el curso, la vemos ahí en diferentes situaciones, pero bueno, sobre todo en medicina o en formaciones, pues se está utilizando mucho, ¿no? Esas inmersiones totalmente virtuales, pues para, por ejemplo, formar, ¿no? Formar a las personas en un entorno a lo mejor que es muy costoso, ¿no? O peligroso incluso el que se formen, pues oye, creamos entornos virtuales, se forman de una manera rápida, una manera, bueno, pues ciertamente económica, ¿vale? Y con nada de peligro, y luego pueden estar muy bien preparados para luego cuando vayan a un entorno real, ¿no? Para eso se utiliza muchísimo la inteligencia, o sea, perdón, la realidad virtual, ¿no? Bueno, pues veréis ejemplos cómo se pueden tratar. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Simplemente espero que os haya gustado un poco este paseo, ¿no? Que hemos dado por el contenido que vais a ver. Son pequeñas pinceladas, luego lo veréis todo mucho más en detalle. La especialidad que elijáis, pues seguro que os hará una inversión mayor, ¿no? En todas las dudas que os puedan surgir y bueno, pues que estará ahí mi compañera Elena para poder resolverla, que participéis en el foro, os animo a ello. Incluso yo mismo, si tenéis cosas concretas, pues estaremos encantados de desvelarlas. Y bueno, Patricia, por mi parte nada más. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacernos, pues aquí estamos. Pues de momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien se anima, alguna pregunta, alguna cosilla que queráis compartir o que queráis preguntar a la exposición que ha hecho Carlos. Carlos, digo yo, Jorge. Mañana subiremos la grabación a la plataforma para que la tengáis, pues, si alguien ha entrado un poquito más tarde. Y
Una de las cosas que ha comentado Jorge durante esta exposición es, bueno, cómo van a cambiar las profesiones, ¿no? Y la preparación que nosotros estamos dando a nuestro alumnado para ello. Quería compartiros, mientras alguien se anima a preguntar, si hay alguna pregunta, una página que puede ser interesante y curiosa. Y también, pues bueno, para que la podáis compartir con vuestros alumnos. ¿Los robots me quitarán el trabajo? Podéis poner profesiones y ir viendo, ¿no? ¿Qué posibilidades, qué porcentaje tenéis de que, bueno, la profesión que estáis pensando o que alguna alumna está pensando para su futuro, pues bueno, qué probabilidades tiene de seguir o tendrá que cambiar o evolucionar, lo que sea. Entonces, pues bueno, es interesante, ¿no? Conocerla también, pues para generar un poquito de esa controversia, ese debate y esa necesidad de adaptación que tenemos al mercado laboral tan cambiante que nos está tocando vivir. De momento no entra ninguna pregunta. Vamos a esperar un poquito. ¿Vale? Y mientras, bueno, agradecer a Jorge, ¿no? Todo lo que nos ha estado contando, que es, pues bueno, abrirnos las posibilidades, ¿no? Laborales y formativas que podemos mostrar a nuestro alumnado de este mundo tan cambiante, ¿no? Que Tan nos ha cambiante. tocado vivir. Que nos llega, sí, sí, bueno, y que hemos incluso deprisa y corriendo con el tema también de la pandemia, pues digitalmente la verdad es que también hemos dado un salto y eso pues también se ha notado, ¿no? Y muchas de esas costumbres, ¿no? que se han vivido durante este año y medio atrás, pues se van a instaurar, ¿no? Y se van a quedar, ¿no? Pues hablo del teletrabajo, de las videoconferencias, de la telecomunicación, de, bueno, diferentes avances que se han hecho, que bueno, que se van a mantener y que, como decíamos, ¿no? La competencia que van a pedir las empresas para esos perfiles laborales a los que se enfrentarán vuestros alumnos, pues son diferentes a los que se pedían hace unos años, ¿no? Entonces, creo que es importante que vayáis formándoles y sobre todo abriéndoles un poco la mente en estas nuevas tecnologías y en esta transformación digital que está pasando, ¿no? Para que ellos tengan la capacidad, ¿no? de vivir con la tecnología, ¿no? Y no que se queden por debajo de la tecnología. Así es, pues bueno, parece que no hay preguntas. Si surge cualquier duda, lo que sea, tenéis los foros en el curso para que la tutora y que es Elena Ayala y Jorge, pues bueno, las vayan contestando, ¿vale? Y bueno, yo creo que por nuestra parte, Jorge, nos despedimos hasta Perfecto. la próxima. Esperamos que os haya gustado esta sesión y bueno, que repitamos muy pronto. Perfecto, muy bien. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Un saludo. Saludo.